Horacio Franco es uno de los artistas mexicanos más reconocidos en la actualidad, aclamado por la crítica internacional como uno de los representantes más dignos de su instrumento a nivel mundial. Estudió en el Conservatorio Nacional en México y posteriormente en el Svilling Conservatorium en Ámsterdam, Holanda, hoy Conservatorio de Ámsterdam, con Marijke Misen y Walter van Haue, donde obtuvo el grado de solista cum laude. Franco es un concertista muy activo, con lo cual ha ampliado a través del tiempo la visión que comúnmente se tiene de la flauta de pico. Me da mucho gusto que nos acompañen en este programa especial, ya que tenemos la presencia del flautista número 1, Horacio Franco, con quien vamos a charlar acerca de su carrera musical y también de su vida. Hoy nos acompaña precisamente aquí en Los Nicolaitas, a quien le doy la bienvenida a Horacio Franco. Horacio, muchas gracias por acompañarnos aquí en Los Nicolaitas. Iniciando la pregunta de rigor, ¿cómo es este acercamiento de la música de Horacio Franco hacia la flauta? Eso fue hace ya muchos años. El año pasado celebré 30 años de carrera en el Palacio de Bellas Artes, de que di mi primer concierto, pero en realidad fue hace 33 años cuando me acerqué por medio de la secundaria precisamente a la flauta de pico, instrumento que instituye Hitler como instrumento escolar, cuyo modelo se copia en México como una mala copia realmente de un modelo que pudo haber funcionado en Alemania, pero que en México no funcionaba dada la premura con la que se hizo y con la falta de colectividad de los niños mexicanos. Pero pues en un momento se instituye esto como instrumento escolar, y pese a todas las quejas que pueda yo tener, gracias a la escuela secundaria y a esta introducción de la flauta en los años 70, me pude contactar por primera vez con la música, con un instrumento musical y con con el maravilloso mundo que me daría de comer muchos años después.
proceso de crecimiento? Después de que te das cuenta de que ese sería el instrumento por el que tú te decides, ¿cómo empieza esa carrera para convertirte en uno de los mejores flautistas del mundo? Bueno, empieza con mucha mística primero que nada y muchas ganas y pasión de ser músico. Mi primer contacto con la música fue en la escuela, sí, pero también con una chica que tocaba el piano en el salón de clases, ¿no? En una escuela oficial. Y de cualquier manera, el hecho de acercarme a Mozart de esa manera tan abrupta y de descubrirlo por primera vez en mi vida, pues me hizo querer ser músico, ¿no? Mis padres eran de condición humilde realmente y nunca pudieron ni entender ni comprarme un piano, ni entender que yo quería ser músico, ni tampoco el hecho de que pues yo quería ser pianista o lo que fuera, pero bueno, ya tenía la flauta como instrumento escolar y fue mi consuelo realmente para poder llegar a ser músico, ¿no? La flauta fue mi primer vehículo y a partir de entonces empecé a comprar discos de música clásica, dado que en mi casa nunca se escuchaba ese tipo de música, ¿no? Y bueno, pues empecé a comprar en las tiendas de autoservicio ya en aquella época discos que me costaban casi $9.90, me acuerdo, que eran remasterizaciones en LP de los discos europeos o norteamericanos, y así fue donde me encontré que este instrumento era un instrumento muy respetable, que tenía un determinado repertorio, y empecé realmente ya a explorar ese repertorio pues intuitivamente, de oído, lo sacaba de oído y empecé a tocar mucho en la escuela, de tal suerte que en el segundo año de secundaria me utilizaban como conejillo de indias para los festivales del Día de las Madres, Día del Maestro, y ya en tercer año entré al conservatorio un poco a escondidas de mis padres para estudiar la música, ¿no? Después de esta etapa, ¿hubo algunos problemas o algunas cosas que tuviste que sortear precisamente para convertirte en lo que ahora es Horacio Franco, tan reconocido a nivel mundial? Mira, la vida siempre me ha puesto, nunca se me ha regalado nada. Todo lo que he hecho me ha costado mucho trabajo, porque además así creo que tiene que ser en la vida. Desde niño yo dije, no quiero que nadie me regale nada, ni que nadie me facilite ningún camino, por el hecho de querer estudiar este instrumento, que en realidad en el conservatorio no existía, ni lo conocían, ni había, ni nada, pues pensaban que era un juguetito, ¿no? Entonces, claro, llegas al conservatorio a querer estudiar esto y te dicen, no, es que eso no hay, ¿no? Tendrás que estudiar otro instrumento. Tuve que estudiar violín, pero gracias al maestro de violín, que era el director de la orquesta de cámara del conservatorio, pude tener la gran boca para decirle, maestro, es que yo toco flauta y yo quiero tocar de solista con su orquesta, pero él pensaba que en violín, yo estaba empezando el violín, tenía 13 años, ¿no? Y me dice, no, pero ¿cómo crees que vas a tocar de solista si apenas estás empezando? Le digo, no, es que toco la flauta y quiero hacerle una audición para que me dé chance de tocar de solista. Entonces me dejó tocar de solista, concierto que celebramos 30 años después en Bellas Artes el año pasado, en 2008, y a partir de entonces se definió mi vocación como flautista. A partir de entonces tuve que empezar a buscar un maestro, que aquí en México no existían profesionales de la flauta. Tuve que fundar la carrera yo en el conservatorio antes de irme a Holanda. Cuando cumplí 17 años me fui a Holanda inmediatamente para estudiar con un maestro y adquirir una escuela totalmente sustentada, una escuela de renombre a nivel mundial como era el Conservatorio de Ámsterdam, y con el profesor Walter van Houwe, quien fue quien me dio toda mi instrucción. Entonces a Holanda le debo mucho también porque, bueno, fue tampoco me dieron una beca. En esa época, pues estoy hablando del año 2 Conejo, ¿verdad? Pues no existía el FONCA ni las cuestiones de apoyos a becas al extranjero, además eran mínimas, raquíticas, y se las daban a los muy recomendados que tenían dinero finalmente, ¿no? Y bueno, pues nunca me becaron. Yo me gané un premio en la Enciclopedia Británica y gracias a eso me pude ir. Además había yo ahorrado y dado clases en el conservatorio de los 16 a los 17 años, y pues a los 17 me fui muy feliz a Holanda. Y como te digo, nada me ha sido gratis en la vida. Finalmente he tenido que trabajar mucho, picar piedra, pero estoy convencido de que las cosas que valen la pena, para ellas tienes que picar piedra, porque si no, no las valoras, te las regalan y finalmente las tiras a la basura.